Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video. Hoy estamos estudiando el libro de Romanos, ¿no? Apasionados por la palabra de Dios y por esta revelación tan maravillosa que es el libro de Romanos. Decimos nuestra columna vertebral, ¿no?, de nuestra fe cristiana. Estamos ya en Romanos 12, hemos avanzado ya, hemos transitado ya más de la mitad de este apasionante libro y entramos en un tiempo donde el apóstol Pablo nos lleva a esa parte práctica de la vida cristiana, ¿no? Vamos a darnos cuenta que Romanos desde el 12 hasta la mitad del capítulo 15, el apóstol Pablo se dedica a llevarnos a ver esos aspectos prácticos, ¿no?, de nuestra vida cristiana, ¿no? Cómo aplicamos esta revelación que hemos ido recibiendo. Romanos hasta ahora ha sido apasionante porque hemos pasado por toda esta revelación de Dios que comienza, ¿no?, con la caída del hombre, con su condición de pecado, con esa condición inevitable de juicio en el que todo ser humano se encuentra porque hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entramos en esta idea, ¿no?, de darnos cuenta que no hay obra suficiente que podamos hacer en nosotros porque siempre el pecado va a estar presente, que solamente la justicia viene por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Veamos en Romanos 6, Romanos 7, ¿no?, cómo hemos muerto al poder del pecado para entrar en Romanos 8 y darnos cuenta de esa vida maravillosa que hoy tenemos por medio de su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? La vida de Dios manifestándose hoy en nuestras vidas. Después pasamos por Romanos 9, Romanos 10 y 11, hablando de esto de la selección de Dios, cómo Dios nos seleccionó, cómo Dios nos eligió, cómo Dios eligió a ese pueblo de Israel. Fue muy enriquecedor pasar por estos capítulos, donde estudiamos en profundidad esta elección que Dios ha hecho del pueblo de Israel y cómo este pueblo sigue siendo protagonista de la obra de Dios y cómo hay un remanente, ¿no?, que Dios ha elegido de ese pueblo, un remanente que va a aceptar a Jesucristo como también nosotros y esto conforma hoy día su iglesia, ¿no? Y entramos aquí en Romanos 12 y sin más vueltas vamos a meternos de lleno en esta enseñanza. Vamos a leer los primeros versículos de Romanos 12, vamos a leer del versículo 1 y 2. Te invito a que tomes tu Biblia, que busques allí con qué anotar. Esto es un estudio y la verdad es que la idea es que podamos juntos sacar toda la riqueza que hay en estas palabras del apóstol Pablo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol Pablo aquí utiliza esta expresión, ¿no? Os ruego, ¿no? Este ruego que el apóstol Pablo nos hace en esta combinación de ese ruego, es esa palabra donde el apóstol Pablo transmite su autoridad, pero también apela a esas palabras de exhortación, ¿no?, de petición, ¿no?, profunda de su corazón, ¿no? Él nos ruega y nos ruega por algo, ¿no? Hay algo que inspira su ruego y hay algo que tiene que inspirarnos a nosotros a actuar. Esta expresión, os ruego por las misericordias de Dios, es como cuando alguien te pide que hagas algo por alguien, ¿no? Y te dice, mira, yo te pido por favor que hagas esto por tu salud, o que hagas esto por amor de tus hijos, ¿no? Cuando ponemos una motivación frente a nuestras decisiones, a lo que tenemos que hacer, ¿no? Que sea realmente una motivación fuerte, una motivación que sea cercana a nuestros afectos. Y el apóstol Pablo utiliza la misericordia de Dios como motivación para nuestra vida. Porque la verdad es que no podemos, quien contempla la misericordia de Dios, quien se acerca a Dios y puede tener esa visión de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, no podemos ser indiferentes ante tanto amor. Hemos visto a lo largo de todos estos capítulos esa misericordia de Dios que se ha manifestado de una manera tan maravillosa, ¿no? Enviando a Jesucristo a ocupar nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados, cargando sobre sus espaldas nuestro castigo, reconciliándonos con Él, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina, llevándonos ahora a tener una intimidad, una comunión con Dios, ser objetos de su amor, ¿no? Estas palabras del apóstol Pablo cuando termina justamente en Romanos 8, ¿no?, hablando de
esto, ¿no? De quién nos va a separar de ese amor tan grande, ¿no? Que no hay nada sobre esta tierra que nos pueda separar de ese amor. Entendiendo la magnitud de la misericordia de Dios, el apóstol Pablo nos exhorta ahora, ¿no? Nos exhorta a que actuemos, a que respondamos, a que todo esto que es muy interesante y muy lindo, quizás desde el aspecto teórico, lo podamos trasladar a la práctica. Porque todo lo que Dios ha hecho, no lo ha hecho solamente para que podamos comprender o tener un conocimiento nuevo, lo ha hecho para que podamos tener una vida nueva. No, lo maravilloso de la obra de Dios es que afecta nuestra condición, nuestra vida. Y esto empieza con esto: os presentáis vuestros cuerpos, ¿no? Presenten vuestros cuerpos, entreguen sus cuerpos, entreguen su vida, ¿no? La palabra acá cuerpo va mucho más allá que solamente el sentido de nuestro cuerpo humano. Abarca todo nuestro ser, ¿no? Tenemos que decidir nosotros entregar nuestros cuerpos. No hay nadie que nos obligue a hacerlo. Ni siquiera Dios nos obliga a hacerlo. No hay nadie que lo pueda hacer por nosotros. Es nuestra voluntad rendida a los pies de Cristo. Somos nosotros los que decidimos todos los días tomar esta decisión de que nuestra vida sea un sacrificio delante de Dios. Y Pablo introduce este concepto de sacrificio, ¿no? Un sacrificio que tenía que ver, ¿no?, con esta imagen del Antiguo Testamento donde se elegía el mejor animal para traerlo delante de Dios y ofrecer un sacrificio que todo era figura y era todo un anuncio del sacrificio perfecto que iba a ser Jesús. Pero que Jesús haya hecho un sacrificio por nosotros no significa que nosotros no tengamos que seguir haciendo un sacrificio todos los días al presentar nuestra vida delante de Dios, al rendir nuestra voluntad delante de Él, entendiendo que es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque involucra nuestro andar cotidiano, ¿no? Involucra nuestra permanente acción sobre esta tierra, ¿no? Por eso es un sacrificio vivo, porque ese animal que se ponía en ese altar llegaba vivo, pero allí moría, ¿no? Y si bien nosotros también es una figura de que tenemos que morir a nuestra carne, seguimos viviendo una vida sobre esta tierra. Y es una decisión todos los días que decidimos que esa vida sea un sacrificio delante de Dios. Un sacrificio santo. Y esto es una palabra muy importante para entenderla en su profundidad. Porque santo quiere decir apartado, quiere decir separado. Ese es el concepto de santo. Y nosotros tenemos que vivir una vida apartada, una vida separada delante de Dios. Yo no le puedo ofrecer a Dios un sacrificio, mi vida como sacrificio, si mi vida no está apartada. Si mi vida no tiene un sesgo, una marca que me distingue, que me diferencia de este mundo. Si sigo siendo lo mismo que todo lo que me rodea, no soy santo. Si me sigo pareciendo a todo lo que me rodea, a todo lo que me rodea en este mundo, no soy una persona apartada. Una persona apartada es alguien que toma la decisión de separarse. Si bien Dios nos santifica y la obra del Espíritu Santo es esa santificación que Dios provoca en nosotros y por medio del hacer y el querer de su buena voluntad vamos siendo movidos por Dios, somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos, de apartarnos, de separarnos para Dios. Es decir, yo soy una persona que tengo que vivir una vida de santidad. Porque esto hace que el sacrificio sea aceptable delante de Dios. A Dios le molestaba cuando el pueblo de Israel les traía sacrificios, sacrificios que eran animales enfermos, animales que estaban con marcas, y ese sacrificio que no era lo mejor, ¿no? Para explicarlo de alguna manera, ese sacrificio que no era lo mejor, a Dios le molestaba, ¿no? Y Dios lo condena en su palabra, ¿no? Porque usted traen el animal cojo, el animal enfermo, eso traen de sacrificio. ¿Qué sacrificio le ofrecemos a Dios? ¿Te has puesto a pensar? La palabra sacrificio representa un costo. Viene a mi mente, ¿no?, ese momento en el que David tuvo que ofrecer un sacrificio por esa mortandad que estaba en el pueblo, porque él había hecho un censo que Dios le había pedido que no hiciese, y en ese proceso le dicen: yo te regalo esta tierra, te regalo este lugar para que hagas el sacrificio. Y él dijo: no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste. Todo sacrificio cuesta. Y creo que entiendas que cada momento en el que vos decidís tomar esta decisión de ofrecer tu vida, hay un precio que pagamos, porque estamos renunciando a cosas que quizás quisiéramos hacer, que nos gustarían, pero por amor de Dios decidimos no hacerlo, ¿no? A veces no entendemos, ¿no?, que hay un precio que pagar para vivir esa intimidad, esa gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es vuestro culto racional, no? Y acá yo quiero tomar algunas traducciones. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera dice que es vuestro culto racional. La Nueva Versión Internacional dice en adoración espiritual.
La nueva traducción del Dios viviente dice que es la verdadera forma de adorarlo. Y la Biblia de Jerusalén dice, tal sea vuestro culto espiritual. ¿Por qué vemos esto entre racional y espiritual? Es un problema porque la verdad que la traducción, el término que acá se utiliza en griego, es el término lógicos, ¿no? De donde viene el concepto de algo lógico, ¿no? De ahí, lógicos el término griego, que se traduce como algo razonable, como algo que atraviesa nuestra razón. Pero tomado en el contexto en el que está dado este texto y tomando como referencia otros textos similares, algunos lo traducen como espiritual. Quiero dejar esta salvedad. Yo me inclino más hacia la traducción literal, que es racional, porque creo que es nuestra voluntad rendida, es nuestra decisión, ¿no? Cuando dice os ruego que presenten, ¿no? Está hablando de una acción que nosotros hacemos. Y más adelante, bueno, empieza a hablar acerca de la renovación de nuestra mente. Creo que quizás por allí esté más asociado, pero no quiero dejar de comentar esto porque lo vamos a encontrar en algunas traducciones como nuestro culto espiritual o como nuestra adoración espiritual. Es un término válido porque muchos comentaristas y estudiosos de esto lo interpretan de esta manera. Bueno, continuamos en el versículo 2, dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra no os adaptéis, ¿no? La verdad que es una expresión que está en un imperativo presente pasivo y que tiene una partícula negativa, ¿no? No. Que en realidad cuando se utilizaba esta forma de expresión era como el hecho de detener algo que ya está sucediendo. Básicamente esto es lo que se traduce, ¿no? Podríamos traducirlo entonces, podríamos decir, no continúen adaptándose a este mundo. Sería que esa es la traducción más precisa, ¿no? Porque es algo que ya ocurre y que tenemos que detenerlo, que tenemos que frenarlo, porque nuestra adaptación a este mundo es algo que ocurre desde el momento en que nacemos. Nos adaptamos a un sistema, nos adaptamos a un mundo que establece valores, que establece reglas, que establece principios, y cuando realmente nosotros entramos en esa dinámica de ser arrastrados, ¿no? Por la corriente de este mundo, de ser, es como una fuerza, ¿no? que nos va llevando, y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de plantarnos, ¿no? Llegar a un punto en que decimos, no nos adaptamos a este presente siglo, no nos adaptamos a este sistema, no nos adaptamos a este mundo, ¿no? Tomamos la decisión de cambiar esta realidad, ¿no? Es una decisión que tenemos que afrontar y tomar nosotros. ¿Por qué? Porque hay un sistema, hay un mundo que literalmente nos va a presionar día tras día, nos va a empujar día tras día con su corriente a que lo sigamos. La palabra acá, mundo, tiene que ver con esto de era, ¿no? Con esto de espacio de tiempo, ¿no? La palabra que se utiliza en griego es la palabra aion, que habla de esto, de una era, de un espacio de tiempo, ¿no? Para determinar, ¿no? Justamente, ¿no? Una era, ¿no? Un tiempo. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque esto lo entendemos a la luz de las enseñanzas de Jesús. Jesús nos habló de un presente siglo malo, ¿no? Nos habló de un presente tiempo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, que está gobernado por los poderes espirituales. Este mundo, como lo vemos y como lo concebimos, es un mundo que no tiene nada bueno para nosotros, no tiene nada bueno para darnos. Este mundo va a ser siempre un mundo gobernado por los poderes de las tinieblas y la verdad que esta corriente que lleva este mundo no va a ser revertida ni cambiada por nosotros. A veces pensamos que como cristianos vamos a cambiar este mundo. Y la realidad es que este mundo no va a ser cambiado. Este mundo va a ser destruido. Este mundo va a llegar al punto en el que va a ejecutarse este juicio de Dios y este presente siglo va a ser destruido para renacer o para nacer una nueva realidad, como Dios establece un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos que entender esto porque muchos cristianos viven en este proceso, ¿no? de tratar de hacer este mundo un mundo mejor. Y la verdad que yo creo, sí, por supuesto, soy una persona que
deseo impactar nuestra sociedad con los principios y valores cristianos. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en que este mundo va a ser un día un mundo mejor, nos estamos perdiendo de vista una visión escatológica clave en nuestra vida. El Señor dice que este mundo va a ser destruido. No, este mundo va a sufrir el juicio y la ira de Dios. Esta es la realidad de este mundo. Nosotros estamos aquí hoy para llevar el mensaje de salvación, para predicar ese mensaje de esperanza y rescatar a todos los que podamos de ese destino de destrucción en el que inevitablemente este mundo va a llegar. Es importante que entendamos esto, porque a veces en este deseo, en este anhelo de tratar de convencer a este mundo, nosotros nos adaptamos un poquito, ¿no? Nos adaptamos una parte, ¿no? Aceptamos ciertas cosas, aceptamos ciertos condicionamientos, aceptamos ciertos valores, aceptamos ciertas cosas para que, bueno, no resultemos tan radicales. Y Dios nos manda a ser radicales. El mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con este mundo y con sus principios. Es diametralmente opuesto. Y tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque nuestro desafío está en transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? También podría ser aquí la palabra, podría leerse esto de continúen siendo transformados, ¿no? También podría traducirse de esta manera esta expresión. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque me parece que es muy importante que entendamos que la transformación que se produce en nuestra vida es la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros. A veces pensamos que los cambios en la vida cristiana son esos cambios que hacemos en nuestras fuerzas. Y no te olvides, o sea, no pierdas jamás de vista Romanos 8, porque Romanos 8 es ese punto de equilibrio en el que entendemos que la obra de transformación no es más que la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es tan maravilloso Dios, que Dios no solamente nos justifica, sino que nos santifica. Y esa santificación es la obra del Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. En esta intimidad, en esta relación, en esta comunión con Dios, Dios va provocando en nosotros el hacer como el querer. En este proceso maravilloso vamos siendo transformados por el Señor. Dice la palabra de Dios que por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. No es que por medio de la carne domesticamos la carne. No es que por medio de nuestras fuerzas logramos contener ese monstruo que tenemos adentro. No. El Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, es el que nos permite hacer morir esto. Y esto tiene como eje central, y aquí vamos a esto, ¿no? Hablábamos de esto, si es nuestro culto racional o espiritual, que decíamos recién, pero yo creo que tiene que ver con esto de racional, porque hay algo que involucra nuestra mente, algo que involucra nuestra perspectiva, la manera en la que vemos y miramos las cosas. El apóstol Pablo nos está desafiando a que esta transformación tenga como elemento clave el cambio de una manera de pensar, el mirar las cosas de una manera distinta. Y es que alguien dijo alguna vez pienso y luego existo, ¿no? Un filósofo alguna vez acuñó esta frase, ¿no? La verdad es que no podemos hacer algo que no pensamos. Somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos definen nuestra esencia, ¿no? Pasa todo por nuestra mente. Y si no tenemos una visión distinta, no tenemos una manera de pensar diferente, si el Evangelio no afecta nuestra manera de ver y de percibir la realidad, nuestra manera de pensar las cosas, si nuestra mente no es renovada, no es transformada por Dios, nunca vamos a lograr comprender y entender las cosas que Dios nos pide. Es una lástima, ¿no? Porque nos vamos a perder todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dejemos que Dios transforme nuestra mente, ¿no? Y fíjense que acá habla de una transformación, y la raíz griega de esta palabra es la palabra kainos, y que no es la idea de algo nuevo en el tiempo, ¿no? Sino que es algo renovado completamente, ¿no? Es algo que se renueva en su totalidad, ¿no? No es que yo tengo una nueva forma de pensar porque es una cuestión que voy madurando en el tiempo. No, acá está hablando de una renovación completa, una renovación total, ¿no? Algo nuevo en toda su esencia, ¿no? Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer algo, ¿no? Y es verificar. Es comprobar, ¿no? Porque es maravilloso esto, ¿no? A fin de que verifiquéis, a fin de que comprueben, a fin de que puedan darse cuenta de que hay una buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Mira, yo creo que nadie puede expresarte lo que representa a Dios. Si yo quisiera hoy tratar de expresarte lo que Dios representa para mi vida, no me alcanzarían las palabras.
Si yo quisiera hoy resumirte lo maravilloso que Dios ha sido para mi vida y lo apasionante que es hoy vivir en la voluntad de Dios, no serían suficientes mis expresiones y sé que no alcanzarían, porque es algo que vos tenés que comprobar y vivir. Hasta que no entramos en la voluntad de Dios, no nos damos cuenta que es lo mejor. Aunque esa voluntad de Dios sea difícil, aunque esa voluntad de Dios tenga momentos difíciles para nosotros, aunque a veces nuestra carne no quiera aceptar esa voluntad de Dios, es lo mejor por lo que podemos pasar. Jesús en algún momento, en un momento de dificultad, oraba allí en el huerto de Getsemaní, ¿no? Diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces no entendemos que esto se trata de la voluntad de Dios. No se trata de otra cosa más que de la voluntad de Dios. Si yo no vivo para satisfacer la voluntad de Dios, vivo para mí. Vivo para mis propios planes. Y no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio habla de un señorío, del señorío de Cristo en mi vida. Y el hecho de que Cristo sea mi Señor significa de que yo voy a vivir por Él y para Él. Y eso me lleva a renunciar a aquellos planes, aquellos proyectos míos, aquellas cosas que yo creo que pueden ser buenas, para ahora abrazar algo maravilloso que es la voluntad de Dios, que es ese diseño que Dios preparó de antemano para nosotros. Dios no es ningún improvisado, hermanos. Dios ha pensado nuestra vida, Dios ha pensado en nuestra realidad desde antes de que este mundo se formase. No, entender esto nos lleva a dimensionar que hay un plan trazado por Dios tan perfecto para nuestra vida. Pero vas a comprobarlo cuando entres en Él. Mirarlo de afuera a veces es como que tratamos de dilucidar: che, ¿será bueno para mí? ¿No será bueno? No sé. Y estamos viéndolo de afuera. Tenés que zambullirte en la voluntad de Dios, tenés que meterte en el plan de Dios, tenés que aceptar lo que Dios tiene para tu vida, tenés que abrazar ese proyecto de Dios, y cuando te metas ahí, vas a darte cuenta que no hay nada más maravilloso, no hay nada más agradable, no hay nada más perfecto que esa voluntad de Dios planificada para tu vida. Este es el gran desafío, ¿no?, que tenemos día a día los cristianos. Seguimos aquí, vamos a pasar ya al versículo 3. Vamos a pasar al versículo 3. ¿Y qué dice? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. En otras traducciones dice con cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vamos a leer hasta allí. El apóstol Pablo nuevamente vuelve ahora a presentarnos algo. Y nos lo presenta nuevamente desde esta perspectiva. Vuelve nuevamente a decir, en esta traducción dice en virtud, pero cuando vamos a la Reina Valera dice, no sé si le pasa a usted, ¿no? Pero yo me he acostumbrado tanto a la Reina Valera que cuando leo otra versión me traiciona el aprendizaje de memoria de esos versículos. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? El apóstol Pablo pone por delante un tema. Comienza hablando en estos versículos y coloca como central algo, que es la gracia que Dios le ha dado. Y quiero que te acuerdes de esto, porque esto nos va a ayudar a entender un poco el contexto de toda esta palabra, porque no es sencillo, ¿no?, entender lo que el apóstol Pablo dice acá, ¿no? El apóstol Pablo nos está llevando a esto, a que entendamos primero que ha operado en él una gracia. Por esa gracia que ha operado en él, él nos desafía ahora a que nosotros podamos tomar esta decisión, ¿no?, de no tener una idea más alta, un concepto más alto del que tenemos que tener de nosotros. Yo diría que esto es básicamente el apóstol Pablo desafiándonos a que no nos sobreestimemos, ¿no? Yo creo que la sobreestimación es algo tan dañino, o quizás más dañino que el subestimarnos. No, la subestimación es cuando yo no me creo lo que Dios ha hecho en mí, yo no me creo lo que Dios puede hacer en mi vida, y lo que hago es subestimarme pensando en que no puedo, y eso limita la obra de Dios en mi vida, por supuesto, porque no estoy siendo consciente de lo que Dios ha puesto en mí. Pero también es un problema cuando yo
me creo más de lo que Dios ha puesto en mí. Cuando yo me sobreestimo, cuando yo tengo un concepto de mi vida más alto que el que tengo que tener. Y aquí es importante, y quizás vamos entendiendo un poco siempre esto que digo. Las cartas son apasionantes porque nos revelan el carácter de aquel que escribe esas cartas, ¿no? Más que un tratado, es algo personal que el apóstol Pablo está enviando. Pero siempre nos falta el otro elemento, ¿no? Nos falta el elemento de saber a qué responde esta carta, ¿no? ¿Qué elementos estaban en la cabeza del apóstol Pablo, en el conocimiento del apóstol Pablo al momento de escribir estas cosas? Y yo creo que tiene que haber mucho de esto, de ese conflicto que existía dentro de la iglesia en Roma, ¿no? Este conflicto que se había producido, que lo vemos en Romanos 11, cuando el apóstol Pablo exhorta a los gentiles y les dicen: ojo, no se la crean, no se piensen que ustedes ahora son mejores que los judíos. ¿Por qué? Porque Dios los ha aceptado a ustedes y los ha rechazado a ellos. El apóstol Pablo los exhorta a esto de no entrar en una actitud de vanidad, de orgullo, ¿no? Y acá nuevamente el apóstol Pablo vuelve nuevamente a tocar este tema, simplemente unos versículos después. Y creo que era un tema importante que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma, pero que no escapa a nuestras iglesias hoy. Creo que esto es un tema central y que provoca tantos conflictos en la iglesia, provoca tantos problemas dentro de la iglesia, provoca divisiones, provoca contiendas, provoca pleitos, provoca competencias dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendemos este principio de que Dios nos desafía a que no levantemos, no inflemos nuestro ego, no nos la creamos más de lo que realmente somos. Tengamos un concepto equilibrado, ¿no? La traducción en la Reina Valera, bueno, en esta traducción en la Biblia de las Américas, dice que piense con un buen juicio, ¿no? O sea, un juicio equilibrado. En la Reina Valera dice con cordura, ¿no? La palabra cordura, alguien que tiene una actitud cuerda, es alguien que tiene una actitud equilibrada, ¿no? Un desequilibrado es alguien que perdió la cordura, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo introduce un elemento para poder entender o para poder acuñar esto de la cordura, ¿no? Porque, ¿qué me hace tener una visión? ¿Qué me hace ser una persona cuerda a mí? ¿Qué me permite tener un buen juicio para autoevaluarme? Porque esto es básicamente una invitación de Pablo a autoevaluarnos, ¿no? A mirarnos a nosotros mismos y ver qué concepto estamos teniendo de nosotros. ¿Qué es lo que nos estamos creyendo, ¿no? ¿Y qué elemento nos ayuda a entender esto, si no es la fe? ¿Por qué? Porque si yo tengo el juicio de este mundo para valorar a una persona, para valorarme yo, voy a valorarme por mis méritos, voy a valorarme por mis logros. Algunos se valorarán, ¿no?, por lo que han logrado económicamente, ¿no? Vivimos en un mundo tan competitivo, ¿no?, donde constantemente estamos tratando de mostrar lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que hemos conquistado, lo que hemos avanzado, ¿no? Toda esa demostración que hacemos todos los días, porque vivimos compitiendo. Este mundo compite. Lamentablemente es así, y esto no escapa a la vida de la iglesia. Los cristianos compiten también a ver qué pastor tiene más miembros, a ver qué pastor logró hoy día más visualizaciones en su video, cuántas personas nos están viendo, los músicos compiten para ver quién vio más sus canciones, y vivimos esta constante competencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos valora? ¿Qué es lo que nos permite tener un juicio equilibrado? El apóstol Pablo que introduce el concepto de la fe. Y la verdad es que me costó mucho entender esto porque hay muy poca información sobre esta expresión, ¿no? Conforme la medida de la fe, ¿no? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo, ¿no?, cuando habla acerca de esto, de tener una medida de fe? Hay diferentes conceptos, versiones. ¿Por qué? Porque la palabra medida y fe puede tener una multitud de interpretaciones en este contexto. No es quizás la expresión más clara que tenemos, pero a la luz de un análisis profundo, yo entiendo que lo que el apóstol Pablo nos está llevando es a que nosotros entendamos que lo que nos va a llevar a tener una visión cuerda es nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en qué? ¿En nosotros? ¿Nuestra fe en lo que vamos a lograr? ¿Nuestra fe en lo que vamos a alcanzar? Porque si la medida de la fe se convirtiese ahora en una manera de yo medir si tengo más fe que otros, si esa medida es más grande o más chica que la medida de otros, entonces se convierte ahora en un punto de competencia mi fe. Yo tengo fe en que Dios va a bendecirme y va a hacer cosas tremendas con mi vida. Y otros que dicen, no, yo tengo fe de que quizás Dios no me use mucho. Entonces empezamos a medir nuestra fe. No se refiere a esto. Pablo no nos está llevando a medir nuestra fe. No nos está llevando a comparar nuestra fe. Nos está llevando a entender
de que todas las personas hoy tenemos una capacidad de creer. Hay una manifestación de la fe sobrenatural que es el don de la fe. Esa manifestación de la fe es como una habilitación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos creer de una manera sobrenatural justamente, ¿no? Esos milagros que Dios puede hacer y ese don de la fe puede ayudarnos a canalizar esa manifestación del poder de Dios. Pero eso es algo sobrenatural que Dios da en algún momento específico a algunas personas porque es un don justamente. Ahora, la medida de la fe, ¿qué significa? ¿Que algunas personas tienen más fe que otras? ¿Que algunas tienen más capacidad de creer que otras? Yo creo que la fe es algo universal. Dios nos entrega a todos una medida de fe. Y esa medida de fe es justamente nuestra fe puesta en Jesús. Y aquí vuelvo a tomar lo que te decía al principio, ¿no? El apóstol Pablo comienza esta exhortación diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo pone como centro aquí, o pone como eje aquí, la misericordia, disculpen, no, la misericordia fue al principio, no. Os ruego por la gracia que me ha sido dada. El apóstol Pablo pone la gracia que operó en él. ¿Por qué? Porque esa gracia el apóstol Pablo la expresa muchas veces cuando él se muestra que no merece lo que tiene, cuando él nos lleva a entender que lo que tiene en su vida es un regalo de Dios. Dios se lo ha dado por misericordia, porque si fuera lo que él merecería, él era un perseguidor de la iglesia, había convalidado el asesinato de cristianos, no había nada bueno en él. Pero Dios lo elige, Dios lo escoge. Y este es el punto de nuestra fe. La fe nos lleva a entender que somos todos iguales delante de Dios, que Dios realmente nos ha dado esta gracia inmerecida, que Dios nos ha amado y Dios nos ha escogido y Dios nos ha habilitado para que seamos parte de su iglesia. Y este concepto de rangos dentro de la iglesia es un concepto muy complicado. ¿Por qué? Porque no está establecido así. Somos un cuerpo. Y a esto es lo que el apóstol Pablo nos lleva a reflexionar, ¿no? A entender que somos un cuerpo en el Señor. Volviendo a la palabra, podemos leer en el versículo 4. Dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces aquí entendemos con más claridad esta idea del apóstol Pablo. Cuando hablamos acerca de esta igualdad que tenemos en la fe, ¿no? de esta idea de que en Cristo somos todos iguales, pero Dios nos habilita con determinados dones para funcionar en el servicio de otros. La idea del cuerpo está bien clara, ¿no? Porque el cuerpo tiene esto, ¿no? La multiplicidad de miembros, pero que todos son la misma cosa. Y nadie puede prescindir de un miembro. Necesitamos todos los miembros del cuerpo. Y existe una unidad y una armonía en ese cuerpo cuando funciona correctamente. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. No podemos hablar de este individualismo. El individualismo es algo tan antibíblico, ¿no? Aquellos que realmente se sienten en esto de esta individualidad donde piensan que no dependen y no necesitan a otros, es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Literalmente. Porque si no, nos olvidamos de esta dependencia que tenemos, de que Dios va a colocar en otras personas lo que nosotros necesitamos. Y ese es el concepto del cuerpo. Dios le va a dar a otras personas una habilitación muchas veces sobrenatural por medio de esos dones para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, en esta dependencia, todos juntos, unidos, en una armonía, como es la armonía del cuerpo. El apóstol Pablo introduce esta idea del cuerpo. Es el único que nos habla acerca de esto como apóstol, ¿no? Bueno, con muchas cosas, que Pablo es el único apóstol que nos habla acerca de tantas verdades y tantos principios. Por eso decimos que gran parte de nuestra doctrina, ¿no? Tiene como fundamento, ¿no? la obra del apóstol Pablo. Pero la idea de repente que venía desde el pueblo de Israel, de todo esto de la forma o el rito religioso en el que se organizaba la nación de Israel. Tenía esto, ese sumo sacerdote, ese Sanedrín, ese consejo, ¿no? que tomaba decisiones, esos sacerdotes habilitados especialmente para ciertas tareas. Bueno, pero ahora entramos a una realidad totalmente distinta. Estamos a la realidad ahora de que el Espíritu Santo nos habilita por medio de su gracia para operar dentro de un cuerpo. Entonces, por eso no podemos tener una visión
más alta de la que tenemos que tener. Tenemos que mirarnos a la luz de la fe en Jesús y aceptar nuestra posición, aceptar nuestro lugar, aceptar el punto que Dios nos ha dado. Esto no es una competencia de egos. Esto no es, la iglesia jamás va a hacer esto, ¿no? La iglesia tiene un solo protagonista, que es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Y cuando dejó de ser el único protagonista en la iglesia dejó de ser iglesia. Cuando comenzamos a ser los protagonistas nosotros, cuando comienzan a ser nuestros carismas, cuando comenzamos nosotros a tratar de imponernos por encima de los demás, cuando intentamos y buscamos que todo gire en torno a ese carisma humano, pues entonces estamos fuera de la sintonía de Dios. El único que puede brillar en medio de nosotros es Jesucristo. El único que merece toda la gloria es Él, porque Él es el único que va a traer salvación y vida eterna. Jesús dijo que iba a ser como la serpiente en el desierto, ¿no? Él tenía que ser exaltado, levantado, y Él iba a traer a todos hacia Él. Tenemos que entender que este principio sigue estando activo, tenemos que levantar a Jesucristo en medio de nosotros, su nombre, su grandeza, adorarlo, reconocerlo, porque es la manera en la que Él atrae a las personas hacia su persona, ¿no? Por eso, esta idea de no tener un concepto más alto que el que tenemos que tener, va de la mano con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. En Filipenses 2 el apóstol Pablo nos presenta el ejemplo de Jesús. Y él antes de desafiarnos de que tengamos el mismo sentir que tuvo en Cristo Jesús, nos dice que nadie busque lo suyo propio, sino que mire primero por lo de los demás. Dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Esta tiene que ser una actitud constante en nuestra vida. Cuando nosotros consideramos que los demás son superiores, lo que estamos haciendo en cierta manera es honrando el don y la gracia que Dios ha puesto en la vida de esas personas. Y en ese acto de humildad es que yo voy a estar dispuesto a recibir lo que Dios tiene para darme. Cuando yo me considero mejor que otros, cuando yo miro a otros por encima del hombro, cuando yo ando viendo lo que otros tienen y digo, no, lo mío es mejor, creo que me pone una actitud de arrogancia, de soberbia, de orgullo, que me va a impedir ser bendecido por otros. Me va a impedir vivir esta riqueza, ¿no? del ser bendecido por otros. Por eso tenemos que entender este principio. Somos un cuerpo, funcionamos como muchos miembros, pero todos los miembros conforman un mismo cuerpo y dice que son miembros los unos de los otros. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en el versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si es el de profecía por medio de la fe, si es el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y antes de detenernos un poco en estos versículos, ¿no? Antes de detenernos un poco para analizar estos versículos, vamos a meditar acerca de este concepto, ¿no? Que es el concepto de la gracia, ¿no? Que dice así, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Cuando hablamos de gracia y cuando hablamos de algo que hemos recibido, ¿no? Estamos hablando de algo que es absoluta y completamente inmerecido, ¿no? La gracia es justamente ese regalo que Dios nos ha dado, aquello que no merecemos. Y esa gracia, ese don, es esa habilitación que Dios nos da justamente ¿para qué? Para poder servir a otros. Aquí no vamos a ver la lista más completa de dones. Esto lo vemos más en Corintios. El apóstol Pablo allí hace un estudio más profundo acerca de los dones. Aquí vamos a ver algunos. Pero es importante que entendamos esto. Un don es la habilitación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas para el servicio. Y yo creo que la iglesia que funciona en los dones es la iglesia que funciona realmente en el orden correcto. Muchos me dicen, bueno, pastor, ¿y cómo se ordena una iglesia? Por los dones. Si no ordenamos una iglesia por los dones, no podemos funcionar en la dimensión sobrenatural de Dios. ¿Y cómo son esos dones? Son justamente esa habilitación que Dios nos da por su gracia. Yo no puedo elegir qué don me dio. El Señor me ha dado. Dios me ha habilitado con dones porque son regalos. Y esos dones que Dios ha habilitado en mi vida son los que me capacitan para yo poder hacer una tarea sobrenatural. La tarea de la iglesia no es natural, es sobrenatural.
Más allá de que hagamos cuestiones que tengan que ver con nuestra cuestión, con el mundo físico, con el mundo natural, la tarea de la iglesia es una tarea sobrenatural. Actuamos y nos movemos en la dimensión del poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta a través de esos dones. Y esos dones tienen diferentes expresiones, diferentes manifestaciones. Y todos tenemos un don de Dios. Todos tenemos una habilitación dada por Dios para poderle servir. Ahora, lo interesante de los dones es que los dones jamás me sirven para mi propio servicio. Yo no me puedo autoservir con un don. El don es lo más inútil que existe para nosotros mismos. El don siempre funciona para otro. El don siempre funciona para bendecir a otro. ¿No es maravilloso? Dios lo estableció de esa manera, porque es nuestra forma de poder ayudar, de poder bendecir a otros. Y aquí el apóstol Pablo expresa algunos dones, entra en la explicación de algunos dones puntuales que podemos mirarlo aquí. Por ejemplo, está hablando acerca de la palabra profética, ¿no? Dice, según la gracia que ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Hay otra expresión que me gusta también, que lo tiene la versión Reina Valera, ¿no? Déjeme que lo ubique, que lo encuentre aquí. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Nosotros hoy tenemos que entender que la palabra profética y el don de profecía es un don un poco más amplio que el don de predecir el futuro, ¿no? Muchos ubican la palabra profética automáticamente con palabra para el futuro de las personas. Y los profetas del Antiguo Testamento, para tomar un ejemplo y para poder ver el modelo de un profeta, no solamente anunciaban cosas que habían de venir, sino que exhortaban al pueblo y lo confrontaban sobre realidades actuales que el pueblo estaba viviendo. La palabra profética no solamente es una visión de los acontecimientos que van a suceder, sino también es una confrontación con la realidad. Y la profecía, por encima de todas nuestras, de todas las profecías que puedan existir, la profecía por excelencia es la palabra de Dios. Esa es la profecía principal que tenemos que seguir. Cualquier profecía que venga a tu vida, que contradiga o vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice, literalmente tenés que sacarla de tu vida. La palabra profética, el don profético, demanda o exige discernimiento y juicio de parte de los hermanos. El apóstol Pablo nos habla acerca del don de profecía. Dice que mientras uno profetiza, otros juzguen, otros evalúen esa profecía. Si es conforme la palabra de Dios, si está conforme el corazón de Dios, si tenemos esa confirmación en nosotros. No nos olvidemos de algo, que en el Antiguo Testamento teníamos profetas que eran personas que recibían revelación de Dios, porque esa revelación de Dios estaba como circunscripta, como limitada, ¿no? a esos hombres que profetizaban inspirados por el Espíritu Santo. Pero hoy en la actualidad el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Jamás aceptes una profecía cuando esa profecía no produzca paz en tu corazón. Dios te va a dar una palabra profética a través de personas, seguro, pero esas palabras proféticas van a ser siempre confirmaciones de lo que Dios te viene hablando, confirmaciones de lo que Dios ya te ha hablado en forma personal, y te va a servir para entender esa voluntad de Dios. Yo puedo poner como ejemplo bíblico de esto, cuando el apóstol Pablo iba camino a Jerusalén. Y él recibió montones de palabras proféticas en ese camino a Jerusalén, de lo que le iba a acontecer, de lo que iba a suceder. Y esas palabras proféticas, nosotros las podemos hasta malinterpretar, hasta podríamos decir, le estaban diciendo al apóstol Pablo, no vayas a Jerusalén, no bajes. Podríamos decirle al apóstol Pablo que estaban diciéndole que el dirigirse a Jerusalén era un error. Sin embargo, Pablo nunca tomó ninguna de esas palabras proféticas como una dirección absoluta, sino como una confirmación de lo que él ya sabía. Él ya sabía, Dios le había dicho, en Jerusalén va a pasar esto. Y esas palabras proféticas fueron como una afirmación. Y es muy loco porque cuando uno las lee, no sé si te ha pasado a vos, a mí me ha pasado, cuando leo Hechos, digo, pero Pablo le están diciendo que no vaya. Estaba el profeta Agabo que se ató, ¿no es cierto?, con el cinto de Pablo las manos y dijo, esto le van a hacer a este le va a hacer al dueño de este cinto, ¿no?, cuando llegue. Y era tan claro esa advertencia de Dios que muchos podrían interpretarla como que Dios le decía a Pablo, no vayas a Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo lo tomó de una manera muy distinta.
porque él tenía una revelación de Dios y estas profecías lo que hicieron fue confirmar. Así que es importante que entendamos que el don profético dentro de la iglesia es maravilloso, pero jamás va a ir por encima de una relación personal íntima con Dios y por encima de la palabra. Por eso dice, úsese conforme a la medida de la fe. Otra vez tenemos aquí, no, medida de fe. Otra vez esta frase, no, que ha sido para muchos tan complicada, tan difícil de explicar. Bueno, yo creo que tiene que ver, volviendo, si utilizamos el mismo criterio, tiene que ver con nuestra fe en Jesús y con nuestra fe en la obra que Cristo hizo y en esa palabra que el Señor nos revela, que tiene que ser literalmente nuestra guía. Seguimos con los otros dones que aquí nos muestran. Nos habla el don de servicio, si el de servicio en servir. Esta palabra como que el de servicio en servir, el que enseña en enseñar, ¿no? Es como reafirmar en la forma práctica lo que el don nos lleva a hacer, ¿no? Si el de servicio, por supuesto que va a ser en el servir. Y creo que esto nos habla acerca de que tenemos que funcionar en los dones. El que tiene el don de servicio tiene que servir, no tiene que enseñar. El que tiene el don de enseñanza tiene que enseñar. Quizás no tenga el don de servir. Pero ¿por qué el apóstol Pablo nos aclara esto? Porque creo que esa confirmación de que el don va acompañado del ejercicio puntual para el que ese don nos habilita, ¿no? Creo que es esta afirmación de que tenemos que funcionar en los dones. Tenemos que funcionar en esa dimensión de esa habilitación sobrenatural de Dios para la tarea que nos toca desarrollar. Y el don de servicio, muchos lo podrán ver como no sé, ese don allí de menos valor, si nos dedicásemos a calificar los dones según su espectacularidad, ¿no? O según su visibilidad. Y en Dios no se funciona esto de esta manera. Es más, el apóstol Pablo dice que por ahí los órganos menos decorosos son los que más vestimos y los que más escondemos, ¿no? Los dones a veces que más se ven o que más son visibles, no significa que sean más importantes. No es así. Todo es importante dentro de un cuerpo. Hay órganos que vos no los ves y sin esos órganos te morís, ¿no? Y están allí funcionando y vos no los ves. Y sin embargo están allí. Creo que hay tantas cosas en la vida de la iglesia que son fundamentales. Y entendamos algo, ¿no? ¿Por qué y para qué trabajamos? Trabajamos por un galardón y trabajamos por una recompensa que es eterna y que es de parte de Dios. Y a veces el reconocimiento de los hombres es un reconocimiento muy sesgado, es un reconocimiento muy poco intuitivo, ¿no? Porque es un reconocimiento que gira en torno a lo que vemos en nuestros ojos, a lo que percibimos, a lo que valoramos humanamente. El reconocimiento de Dios es el reconocimiento de lo que hacemos en su voluntad. Y cuando entramos en esa voluntad de Dios que es agradable y es perfecta, es maravilloso, ¿no? Porque es allí donde vamos a garantizarnos esa recompensa eterna de Dios. Cuando Dios diga, bien, buen siervo fiel, yo siempre digo, ¿cuántas sorpresas nos vamos a llevar en el cielo? ¿Cuántos de aquellos que veíamos en la palestra allí en los primeros planos sean los últimos? ¿Y cuántos de esos que nos parecían últimos van a ser los primeros? ¿Por qué? Porque actuaron conforme al corazón de Dios y los otros quizás buscaban solamente su aprobación. Por eso, qué importante que es sintonizarnos y descubrir el corazón de Dios. Y el don de servicio, para mí es un don fundamental. Es un don central en la vida de la iglesia. ¿Sí? Es más, yo digo, si le pido un don a Dios, le pido el don de servicio. ¿Por qué? Porque fue lo que Jesús me dijo que tenía que hacer. El que sea mayor entre ustedes será como el que sirve. El servicio es la madre de todos los dones, es la esencia misma, ¿no? del trabajo cristiano. Si no tengo el don de servir y no tengo esa pasión por servir a Dios y por servir a mis hermanos y por servir a la obra de Dios, la verdad que estoy perdiéndome un regalo maravilloso, que es ser parte de su obra, ¿no? Sirviendo. Después del don de servicio habla el don de enseñanza. Y a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Que si no tengo el don de servicio no sirvo? No. El don de servicio es, podemos decir, una habilitación sobrenatural de Dios para que yo pueda realizar una tarea. Esa tarea la voy a realizar con una capacidad y con un empeño y con una pasión y con un sentir especial, porque es a lo que Dios me está llamando, ¿no? Y es esa cuota sobrenatural de esa gracia de Dios en mi vida para poder hacer esta tarea, ¿no? Es literalmente esa gracia de Dios al desarrollar esa tarea.
¿Todos podemos enseñar? Creo que sí, pero hay quienes tienen el don de la enseñanza. Esas personas son esos maestros que Dios le da esa capacidad y esa didáctica, esa gracia para poder enseñar la palabra de Dios. Y esto es fundamental en la vida de la iglesia, porque una iglesia sin enseñanza es una iglesia que se pierde en el emocionalismo, que se pierde por allí simplemente en las cuestiones más visibles, pero nos perdemos las esencias más profundas de nuestra fe. El predicar es un don y poder exhortar a otros, pero también es importante el don de la enseñanza, ¿no? Aquellos que pueden ayudarnos a profundizar la palabra, ¿no? A entender esas verdades ocultas, esos principios de Dios. El que exhorta en la exhortación, a otra vez el apóstol Pablo, ¿no? Diciendo que el que exhorta haga esto, exhortar, ¿no? Ocupe su don, sirva con esa habilitación de parte de Dios. Y la exhortación es un don muy, muy importante en nuestra vida cristiana, porque aquel que exhorta es el que tiene esa gracia de Dios para confrontar. No todos podemos decir las cosas sin que del otro lado no se nos enojen demasiado, ¿no? A veces muchos dicen, yo no sé cómo decir las cosas, las digo y todos se ofenden. Bueno, hay de repente personas que tienen una habilitación especial de Dios para decirnos cosas o para decir cosas que a otros les molesta, y sin embargo esas personas recibir eso como una exhortación aceptable, ¿no? Y provocar arrepentimiento. La exhortación es eso, es esa habilitación que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para confrontar a otros con sus errores. No es esto de andar con un palo pegándole a todo el mundo, no es andar gritándole a todo el mundo. Exhortar no es gritar, exhortar no es golpear, exhortar no es agredir, exhortar es confrontar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los principios de Dios, a las personas con su condición, con su pecado. Y esto va a movilizar, va a mover a esas personas a un cambio, a un arrepentimiento. El que da con liberalidad. Y aquí el apóstol Pablo pone dentro de los dones el don de dar. Ahora, el dar es exclusivamente responsabilidad de quien tiene un don. No, el dar es responsabilidad de todos. Porque yo creo que todos tenemos que hacer un poco de cada cosa. Todos tenemos que servir, todos tenemos que exhortar, todos tenemos que profetizar. Cuando hablamos de la palabra de Dios y predicamos, todos damos, todos hacemos esto, porque vamos a ver que esos dones no hacen más que representar esa gracia de Dios manifestada a través de su iglesia. Por lo tanto, nosotros como cristianos siempre vamos a tener que tener un poco de cada uno de esos dones actuando en nosotros. Siempre vamos a tener esa predisposición a hacer todas estas cosas. Ahora, ¿qué es el don? Otra vez, es la habilitación sobrenatural de Dios para que eso sea algo especial. Y creo que hay personas que tienen el don de dar. Todos tenemos que dar, porque tenemos que dar nuestras ofrendas, porque tenemos que servir a Dios, dar a los que necesitan, dar nuestro tiempo, todos damos. Pero hay quienes tienen una gracia especial al momento de dar. Hay quienes reciben de parte de Dios una inspiración especial al momento de entregar, de dar cosas. Y lo hacen con esa guía del Espíritu Santo. Y Dios bendice y prospera sus vidas también de esa misma manera. ¿Por qué? Porque quienes tienen ese don de dar, tienen que tener con qué dar. No te olvides que cuando Dios nos llama y nos habilita para un servicio, la fuente de recursos para esa tarea que vamos a hacer viene de parte de Dios, no viene de parte de nosotros. Y si yo tengo que dar, ¿qué me dice el Señor? Si tenés el don de dar, da con generosidad, sé generoso al momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a proveer y te va a dar 100 veces más. Y en ese ejercicio de tu don es donde vas a servir a otros. No te olvides algo, ¿no? Que nuestros dones están puestos para servir a otros y para servir a Dios. Y a veces cuando muchos me dicen, pastor, yo no sé cuál es mi don, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Estás sirviendo? Porque no vas a descubrir tu don hasta que no empieces a servir. En el servicio vos vas a descubrir qué don tenés, en ese trabajo vos vas a descubrir esa habilitación de Dios para tu vida. Aquel que no sirve, pues no va a descubrir jamás, ni va a entender cuál es su don. El que dirige con diligencia. Hablando acá de esto de que hay personas que tienen esta capacidad de dirigir a otros, ¿no? Esta capacidad de organizar a otros, de movilizar a otros. No significa que el que dirige sea más que el dirigido. No es una cuestión de galardones aquí militares para decir yo soy el que mando y todos ustedes se callan. El que dirija una iglesia de esa manera no entendió nada de lo que es el gobierno de una iglesia. El gobierno de una iglesia se mueve en la riqueza del cuerpo, de los dones.
Y lo que uno puede hacer es tener la capacidad de coordinar. Yo siempre lo comparo con un equipo de fútbol. Me parece para mí el ejemplo más claro, ¿no? ¿Hay un director técnico? Claro que sí. Que le dice a uno, mira, sentate, y le dice a otro, mira, entra ahora, que le dice, vamos a jugar por este lado, vamos a jugar por aquel otro, que establece una técnica, una táctica de ataque, pero sin esos jugadores que dejan la vida y que se involucran y que ponen su talento y su servicio, jamás podrían ganar. Entonces aquí es esto, es un cuerpo, que de repente hay algunas personas que tienen una función dada por Dios para coordinar, para dirigir, para presidir, para ponerse, literalmente la palabra que se traduce acá es ponerse de pie, ¿no? La palabra en el griego, si fuéramos a traducción literal, es aquel que se para, que se pone de pie delante de otros. Bueno, esa sería la función del que dirige, ¿no? Pero ese liderazgo al que nosotros tenemos que desarrollar, es el liderazgo que nos enseñó Jesús. No es el liderazgo que nos enseña este mundo. El que dirige no dirige a punta de pistola, de látigo, a punta de oprimir a otros, de servirse de otros. El que dirige es el que sirve, el que trabaja por amor de otros. Jesús dijo esto, ¿no? Yo les he dado ejemplo. Ustedes me dicen Señor y lo soy, pero yo he lavado los pies de ustedes, así deben de lavarse los pies los unos a los otros, hablando acerca de esta labor que tenemos que hacer, el servicio mutuo, ¿no? Y enriquecernos en esto, en lo que Dios nos da a través del cuerpo. Si vos tenés la responsabilidad de dirigir una iglesia, un ministerio, sabés que tenés que hacerlo con esto, de estar mirando por el bien de los demás antes que por el tuyo propio. Que tenés que estar velando por el bienestar de otros antes de que por tu propio bienestar. El que dirige o el que lleva adelante un ministerio lo tiene que hacer en ese corazón, ¿no? De estar dispuesto siempre a servir, ¿no? Y no a ser servido. Y sobre todas las cosas, procurando que cada uno de esos miembros o de esas personas que nosotros dirigimos, entender que tienen que desarrollar al máximo su potencial y esos dones que ellos han dado son justamente la riqueza para ese cuerpo. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Dios me ha dado esta responsabilidad, ¿no? De llevar adelante un ministerio. Y cuando yo miro una vida, yo lo que veo en esa vida es la obra que Cristo hizo, el precio que Cristo pagó. Yo cuando miro a una persona, digo, por esta persona Jesús fue capaz de morir. Y yo tengo que aprender a amarla como Cristo la amó. Y tengo que cuidarla como Cristo la cuida. Y tiene que ser tan importante como lo es para mí, como lo es para Jesús. Porque ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Para ir terminando esta porción donde Pablo nos habla de los dones, dice, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Qué importante es entender que la iglesia tiene que mostrar misericordia, ¿no? La misericordia es una manifestación del carácter de Dios que nosotros hoy tenemos la responsabilidad de mostrar a este mundo, ¿no? La misericordia es esa manifestación de ese amor de Dios por esta humanidad. Una iglesia sin misericordia es una iglesia que jamás va a funcionar en la dimensión del carácter de Dios. No, tenemos que aprender a tener amor por el que sufre. Tenemos que aprender a ocuparnos de aquel que está pasando un momento difícil. Tenemos que y hacerlo, como dice el apóstol Pablo, con alegría, ¿no? El que hace misericordia con alegría. Cuando el servir a Dios y el ocuparnos de los demás es una carga en nuestros corazones, y cuando lo que hacemos, lo hacemos como una obligación, ¿no? No hay alegría, no hay gozo en lo que hacemos, es señal de que algo está funcionando bien. Y vos te vas a dar cuenta cuando un don funciona en tu vida, cuando vos encontrás la pasión, el gozo de servir a Dios. Cuando lo que haces, así sea ir a cuidar a un enfermo en un hospital, así sea ir y ayudar a unas personas necesitadas en un comedor, ir y meterte en esos lugares donde nadie se metería, ir a dedicar tu tiempo y tus recursos para alimentar a personas que tienen necesidad. Cuando realmente descubrís la alegría, el gozo en todo eso, estás funcionando desde ese don maravilloso que Dios te ha habilitado. Continuamos con el versículo 9. Continuamos con el versículo 9. Y aquí entramos en un contexto donde el apóstol Pablo va a hacer un popurrí de cosas, ¿sí?
Acá vamos a entrar en un espacio donde el apóstol Pablo hace como un mechado, no sé si sería la palabra si entienden esta expresión por ahí en otros lugares, un mezclado, ¿no?, de diferentes cosas. El apóstol Pablo acá va a meter muchos temas, y todos tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestro carácter cristiano, con la manifestación del carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Cómo tenemos que comportarnos ante este mundo, en diferentes aspectos, en diferentes formas. Hay algunas cosas que quizás van a demandar que nos detengamos, otras simplemente vamos a mirar rápidamente, pero porque no creo que haya una gran revelación en ellas, pero sí tomarlas en cuenta como principios fundamentales de nuestra vida. Dice el versículo 9, perdón, del capítulo 12. El amor sea sin hipocresía o sin fingimiento, aborreciendo lo malo y aplicándolos a lo bueno, ¿no? Aplicándolo a lo bueno. La primera exhortación es amarnos sinceramente, ¿no? Discúlpeme que estaba yendo la versión de Reina Valera que dice, el amor sea sin fingimientos, perdón. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, ¿no? Esta es la traducción de Reina Valera. El amor tiene que ser natural. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Un amor sin fingimientos. Dios me dice, amad a vuestros enemigos. Y digo, ¿cómo no voy a fingir un amor hacia aquel que quiero matar? Hacia aquel que me ha hecho daño y que mi carne quiere venganza, ¿no? Y yo decido aplicar amor. ¿Cómo puedo descubrir un amor sin fingimientos? ¿Cómo puedo llegar a un amor sincero, ¿no? Porque para mí es un gran desafío esto del amor. El amor es la esencia misma de Dios. El amor es lo que atraviesa toda la obra que hacemos. Lo que no se inspira en amor, lo que no nace en el amor, lo que no se mueve en el amor, creo que queda en el aspecto de la religión nada más y pierde ese valor y esa riqueza. Aun cuando ese amor que Dios me pide, me lo pide para aquellas personas que vamos a ver aquí más adelante, ¿no? Aún aquellas personas que me hacen daño. Pero ¿cómo hago para tener un amor tan sincero y tan puro como el que Dios me pide? Acá hay un punto fundamental que se llama comunión con Dios, intimidad con Él. Todo lo que estamos hablando no es nada menos que esa habilitación sobrenatural de Dios para operar conforme a sus principios. Las demandas de Dios para nuestras vidas no son exigencias de un Dios tirano sentado en un trono que nos pide cosas que no podemos hacer y porque no las hacemos nos castiga. Dios no funciona de esa manera. Dios lo primero que hace es habilitarnos por medio de su Espíritu Santo para que podamos hacer lo que nos va a mandar a hacer. Absolutamente todo lo que Dios nos pide, hoy lo podemos hacer. Antes, la ley de Moisés era una ley que no se podía cumplir porque el ser humano no tenía una habilitación sobrenatural, que era el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros, para poder vivir conforme a los principios de Dios. Y era el esfuerzo humano de la carne del hombre por domesticarse y por refrenarse y por cumplir con todas las ordenanzas que Dios mandaba. Bueno, hoy nosotros tenemos esa habilitación sobrenatural de Dios. Y el amor es parte de esa habilitación de Dios. Y saben, cuando entramos a la presencia de Dios, cuando tenemos intimidad con Dios, tenemos amor. El amor es algo que nace de Dios. Y ese amor es un amor genuino, es un amor verdadero, que Dios comienza a llenar tus corazones y que realmente te permite vivir en esa plenitud del amor. Así que para no tener un amor que sea sincero y sin fingimientos, tiene que ser un amor que nazca de nuestra intimidad, de nuestra comunión con Dios. Si no tienes intimidad y no tienes comunión con Dios, todo lo que la Biblia te pida te va a ser gravoso y te va a ser imposible de lograr. Y vamos a terminar quizás hasta negando verdades porque nos parecen imposibles en nuestro lugar humano. Aborreciendo lo malo, ¿no? Si un cristiano no aborrece lo que está mal, jamás va a poder representar esa santidad de Dios. Yo pensaba, nosotros hemos vivido un proceso en nuestro país donde un presidente hizo campaña diciendo que él iba a legalizar el aborto. Fue su campaña. Él dijo desde el primer día, voy a legalizar el aborto. Y yo me pregunto, ¿qué pasó por la cabeza de esos cristianos que votaron a ese hombre? Sin aborrecer lo que esa persona estaba diciendo. Yo tengo que aborrecer lo que está mal. No puedo convalidarlo de ninguna manera.
La convalidación de esos principios que Dios condena en su palabra es un acto totalmente necio. No estoy aborreciendo lo malo, yo tengo que aborrecer y rechazar lo que está mal. Venga de quien venga, yo no le rindo cuentas ni dependo de ningún gobierno, dependo de Dios. Y tengo que hacer valer esos principios de Dios, aunque sea en algunos aspectos a veces una batalla perdida, porque de una manera o de otra iba a terminar siendo legal el aborto en algún momento en Argentina. Aunque parezca una batalla perdida, la tengo que pelear. Y tengo que estar dispuesto a aborrecer lo que está mal. Es una decisión que tengo que tomar todos los días de nuestra vida, ¿no? La decisión de aborrecer lo que está mal. Y perdónenme, pero voy a cambiar, aguántenme un segundito aquí, la versión que estoy leyendo, porque no hago otra cosa más que trabarme cuando leo. La versión está tan acostumbrado a la versión Reina Valera. Así que, a pesar de que es una versión que me gusta mucho, la versión de la Biblia de las Américas. Bueno, ¿dónde estábamos? Estamos aquí. Perdones, vamos, tenemos que buscar nuevamente aquí la palabra que se me corrió. Vamos a seguir leyendo entonces Romanos 12. Hemos llegado hasta, hemos partido desde el 9, el amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El amarnos los unos a los otros es una exigencia de parte de Dios, no es algo que nosotros podamos decir, bueno, si me parece, si quiero. No tiene condicionamiento de parte de Dios. Es un mandamiento de parte de Dios. Debemos amarnos a nosotros a los otros. Es más, en esto se resume la ley y los profetas, ¿no? El hecho de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos hacer este ejercicio cotidiano del amor. Y Corintios 13, para mí es maravilloso, porque Corintios 13 lo que hace es cuantificar el amor. Corintios 13 lo que hace es ponerme un parámetro donde yo puedo medir cuánto estoy amando. El amor no es fingido, pero el amor no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor se expresa en acciones concretas. Yo amo cuando hago, cuando acciono. El amor que solamente esa expresión de la boca para afuera es un amor hipócrita, es un amor que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque justamente el amor yo lo voy a demostrar, y aquí lo dice el apóstol Pablo cuando dice, el amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿no? Tenemos que poner una preferencia, tenemos que preferirnos. Tenemos que demostrar esa preferencia que tenemos por los hermanos a los que amamos. Dice Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino ocupándose de los demás. A veces no entendemos esta dinámica la que Dios nos manda o la que Dios nos quiere introducir con respecto al amor. El amor no es el amor por mí mismo, sino es el amor por otros. El amor que yo siento por mí, tengo que expresarlo, amar a los otros como yo me amo a mí mismo. Como principio de vida, Jesús dice, no hagáis a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a vos, ¿no? Ese principio de vida que habla de este trato recíproco, ¿no?, que yo tengo que tener para con los demás. Ahora, ¿qué pasa si yo me ocupo de la necesidad de los demás? ¿Qué pasa si yo me ocupo de bendecir a esas personas que tengo a mi alrededor? ¿Qué pasa si yo me ocupo por la necesidad de otros y esos otros se ocupan de mi necesidad? El resultado va a ser enriquecernos los unos a los otros y abrir las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas para recibir aún más bendición. Porque cuando entramos en este círculo egoísta, ¿no?, de que nos olvidamos de que estamos puestos para bendecir, ¿no? Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. No podemos olvidarnos de que estamos puestos por Dios para bendecir. Cuando nos olvidamos de esto, perdemos esta dinámica, donde Dios dice, no os burléis, no os engañéis, perdón, Dios no puede ser burlado, dice en Gálatas, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, esto mismo el hombre cosechará. Hay una ley universal que es la ley de la siembra y la cosecha. Y yo lo que doy, recibo. Dad y se os dará, dice el Señor. Medida buena, apretada y remecida darán sobre vuestros regazos. Cuando damos, recibimos.
Y esta es la dinámica del amor. El amor aprender a dar, porque cuando yo doy, recibo. Y si todos hoy entrásemos en esa dinámica, si hoy como iglesia, hoy todos viviésemos en esa postura de procurar bendecir a los otros, ocuparnos de la necesidad de otros, ayudar a otros, la verdad que la iglesia funcionaría de una manera maravillosa, ¿no? No creo que sea imposible, creo que es un principio simplemente que tenemos que decidir aplicar en nuestras vidas. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En la iglesia hay momentos en los que demanda que seamos diligentes, que tengamos, que estemos dispuestos a actuar, ¿no? A veces la pereza es una estrategia del mismo infierno para detenernos, para frenarnos. Dios nos desafía a esto, a que seamos diligentes en aquellas cosas que apuran, aquellas cosas que son importantes. Fervientes en espíritu, ¿no? En esto podemos, acá hay una interpretación, algunos hablan acerca de fervientes en lo que el Espíritu hace en nosotros, o fervientes en el espíritu humano, ¿no? La pasión que le ponemos a las cosas que hacemos, ¿no? Muchos lo traducen de esa manera, por eso está como espíritu en minúscula, ¿no? Aquí. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor y gozándonos en algo, que es nuestra esperanza. No podemos olvidar que tenemos una esperanza, y esa esperanza no tiene que ver con este mundo ni con este sistema, sino con esa eternidad que Dios preparó para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo me gozo en la esperanza, puedo sufrir y puedo soportar la tribulación. Si yo no tengo esperanza, la tribulación para mí no es más que una circunstancia sin sentido, que lo único que hace es entorpecerme o angustiarme la vida. Cuando yo tengo esperanza, lo que yo sufra tiene un propósito. Cuando yo tengo esperanza, lo que yo vivo, lo vivo a la luz de lo que Dios ha prometido que Él va a hacer. Cuando yo tengo esperanza, yo me paro desde esa esperanza para mirar mi realidad actual. Yo me puedo adelantar a esa visión que tengo del futuro, a esa esperanza a la que Dios me ha llamado, y puedo desde allí mirar mi condición actual. Por eso dice la palabra de Dios que con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Ese lugar es desde el que yo miro mis circunstancias. No la miro desde abajo, desde mi pequeñez, la miro desde esa posición que yo tengo en Cristo. Y cuando yo miro mi realidad desde la esperanza que tengo, es donde yo puedo entender y puedo aceptar muchas de las cosas que estamos viviendo. Si no, ¿cómo entendemos cuando dice tener por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en vosotros paciencia? ¿Quién va a poder tener alegría en medio de una prueba? Cuando el apóstol Pablo dice, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que ha de manifestarse en vosotros. Estas expresiones del apóstol Pablo no son más que expresiones que nacen desde la visión de la esperanza. Entonces, cuando yo tengo esperanza en esa recompensa gloriosa que Dios tiene para mi vida, estoy dispuesto a aceptar y a sufrir las penalidades de las circunstancias que me toca enfrentar día tras día, porque sé que Dios tiene para mí una esperanza gloriosa. Constantes en la oración. Si hay un ministerio maravilloso que la iglesia tiene, es el ministerio de la oración. ¿Sabes qué? Es un gran misterio que todavía no termino de entender. ¿Qué hacemos con nuestra oración? Procesamos y damos a luz la voluntad de Dios en nuestras vidas, elevándola en oración, o a veces nuestras oraciones pueden mover el corazón de Dios a actuar de una determinada manera. La verdad que no sé. Nuestras oraciones son un gran misterio de que Dios pueda o escucharnos y que estén ahí en ese Apocalipsis, ¿no? Diciendo que son el incienso que sube delante de la presencia de Dios. Esas oraciones que hacemos todos los días delante de Él. A veces me digo, Señor, acá estoy otra vez pidiéndote lo mismo, ¿no? Pero no puedo dejar de pedirte esto, y me doy cuenta que lo que le pido a Dios muchas veces es eso que está en su corazón, ¿no? Y que se convierte en ese clamor, en esa intercesión, en esa petición mía para que Dios pueda obrar. Y digo que hay una dinámica acá tan profunda que no logramos entender, pero creo que uno de los ministerios más maravillosos que tenemos es el de la oración. Uno de los regalos más grandes que tenemos es esto de poder llegar al trono de la gracia de Dios, poder acercarnos con confianza, ¿no? Aquel que tenía la posibilidad de llegar al trono del rey y acercarse hasta el rey y hacer una petición al rey, wow, era como el máximo honor, porque esa petición, si la respondida era respondida por aquel que tenía toda la autoridad en ese momento, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de llegar al trono de la gracia de Dios, de acercarnos a ese Dios que ha prometido escucharnos. Y a veces quizás minimizamos mucho el poder que hay en nuestras oraciones. Seguimos. Compartiendo para las necesidades de los santos.
practicando la hospitalidad. Esto era muy importante también, lo es actualmente, ¿no? Nunca deja de ser importante compartir para la necesidad de otros, pero tenía mucho que ver con esto de la carencia de hoteles o lugares donde muchas veces los cristianos podían parar. Entonces teníamos cristianos que iban de un lugar a otro y necesitaban hermanos que tuvieran este deseo de hospedar, ¿no? De ser hospitalarios. Y yo lo traslado hoy a cuántas necesidades enfrenta nuestra iglesia. Y la pastora Gloria, una pastora de nuestro ministerio y también mi madre, ella siempre dice esto, ¿no? En la iglesia está todo lo que necesitamos. Más allá dice que Dios se lo dijo en un momento. Le dijo, en la iglesia está todo lo que vos necesitas. Porque yo lo he puesto ahí. Y le he dado a cada hermano lo que otra persona va a necesitar. Y esa es la oportunidad que tenemos de servir. Cuando yo me ocupo de la necesidad de otros, ¿no? Cuando yo puedo trabajar por amor de otros. Bueno, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es interesante esta palabra porque acá la palabra no maldigáis literalmente es no hablar mal de otros en nuestras oraciones. Esa es la traducción que podríamos hacer más específica de esta palabra. No hablar mal de otros en nuestras oraciones. Y qué interesante que está esto, ¿no? Porque Dios nos manda a bendecir a los que nos persiguen. Otra vez dice, bendecid y no maldigáis. A veces tenemos esto de nuestras oraciones como una manera de presentar y pedirle a Dios ese juicio, ¿no? Y a veces maldecimos a otros en nuestras oraciones. Tengamos temor de Dios, de saber que Dios no nos manda a maldecir a nadie. El juicio le pertenece a Dios. Y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? No me quiero adelantar. Pero nosotros tenemos que cumplir con lo que Jesús nos pidió. Debemos orar por los que nos persiguen, bendecid a los que nos maldicen. Tenemos que tener esta acción porque de esta forma estamos demostrando el carácter de Cristo a través de nosotros. Y si bendecimos a los que nos bendicen, dice el Señor, ¿qué mérito tenemos en esto? Cualquiera lo hace. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Como te dije, aquí el apóstol Pablo hace un mezclado de montones de consejos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria, ¿no? Debemos vivir en esto de la unanimidad, ¿no? Y justamente para estar unánimes no tenemos que ser altivos, no tenemos que ser orgullosos, no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. No tenemos que mirar a los humildes como diciendo, este pobrecito, yo soy mejor. Cuando tenemos esa actitud jamás vamos a poder tener la unidad. La unidad tiene como elemento central y fundamental el hecho de aceptar a los demás y de amarlos como me amo a mí mismo y valorar y reconocer a los demás. Si yo no hago eso, voy a ser una persona sabia en mi propia opinión, voy a ser una persona altiva, voy a ser una persona orgullosa, voy a pararme en mis propias ideas y no voy a reconocer lo que otro tiene para darme. Y ahí jamás va a haber unidad, ahí lo que va a haber es división y eso le hace tanto daño a la iglesia hoy. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Terminando ya este estudio, vemos estos últimos principios tan importantes y tan a veces difíciles de entender y de aplicar en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo acá nos está desafiando a no pagar a nadie mal por mal. Qué difícil es no devolver lo que nos hicieron, ¿no? Qué difícil es no vengarnos de aquellos que nos han hecho daño. ¿Y por qué es tan difícil? Porque en el fondo sentimos esto de que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Queremos que sea así, pero en el Señor no es así. ¿Y sabes por qué no es así en el Señor? Porque acá hay elementos que nosotros no logramos entender en esto de nuestras relaciones interpersonales. Y más cuando se trata de cristianos. Cuando se trata de cristianos y conflictos entre cristianos, tenemos un problema.
Y es el hecho de que todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos acceso al mismo perdón de Dios. Y todos tenemos acceso a la misma restauración de Dios. Y así como yo persigo a personas con mis notas de demandas, hay quienes me persiguen a mí, demandándome cosas. Y así como yo puedo quejarme delante de Dios del daño que otros me han hecho, hay quienes se pueden quejar del daño que yo les hice también. Y si realmente acá fuese el hecho de que quien se queja, Dios es el que emite su juicio, todos estaremos bajo juicio de Dios. Por eso tenemos que aprender a no juzgar. Nuestra parte es el perdón. El juicio le pertenece a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce algo que vos y yo jamás vamos a conocer, son los corazones. A mí me encanta el apóstol Pablo en Corintios cuando dice, no juzguen nada antes de tiempo. Tranquilos. Un día va a venir el Señor y se va a juzgar conforme a los corazones y va a retribuir a cada uno según sus méritos. Sepamos que no hay ningún juicio que va a quedar fuera del juicio de Dios. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Y aquellos que hicieron cosas en nuestra contra y se arrepintieron, ¿sabes qué? Dios los va a perdonar. Como te va a perdonar, como te perdona a vos cada vez que haces algo, le haces daño a alguien y te arrepentís. Y aquellos que hayan hecho cosas y no se hayan arrepentido, bueno, Dios se encargará de demandarles lo que no hicieron. Ahora, nuestra función está en bendecir. ¿Por qué? Porque dice, si no da lugar al juicio de Dios. A mí me pasó una experiencia personal muy fuerte y la comparto porque creo que son esas experiencias que más marcaron mi vida. Y fue un momento de mucho enojo, había una persona muy cercana a nosotros que nos había hecho mucho daño, ¿no? Porque literalmente nos había robado, ¿no? Se había quedado con recursos de la iglesia y fue un tiempo muy, porque era alguien que consideraba un amigo yo, ¿no? Y en toda esa maquinación de intentar buscar de qué manera vengarme, el Espíritu Santo me paró en seco y me dijo, ¿qué vas a hacer? Si vos no traes esto delante de mi presencia, no perdonás y no bendecís, y decidís hacer tu propia justicia, es tu justicia la que se va a hacer, no la mía. Cuando vos me das lugar a mí y aplicás mis principios, que es el perdón, que es el amor, yo el que me encargo de tratar allí y de ejecutar mi juicio. Ese juicio puede ser restauración si la persona se arrepiente, o si puede ser juicio si la persona se arrepiente, no lo sé. Pero es tarea de Dios. Cuando yo me involucro y me meto en el medio y yo quiero ser juez y verdugo de aquellos que me han hecho daño, voy a terminar inevitablemente sacando a Dios de en medio de mi causa. Cuando yo llevo mi causa a los pies de Cristo, cuando yo bendigo, cuando yo perdono, cuando yo le doy de comer a mi enemigo, cuando yo me encargo de manifestar el amor de Dios, es cuando yo realmente puedo darle lugar a que Dios sea el que haga la obra allí. ¿Cómo se puede hacer esto? Con el amor de Dios. Yo he vivido en mi ministerio, en mi vida, personas que nos han hecho mucho daño y creo que no hay nadie sobre esta tierra que pueda decir yo no he pasado por esto. Como muchas personas por eso se pueden haber sentido lastimadas por nosotros, porque esto es una dinámica en la que uno en las mejores intenciones puede herir a otros, porque la verdad que somos seres humanos que estamos justamente afectados, ¿no? por este pecado, por nuestros errores. Ahora, cuando vos vas a la presencia de Dios, cuando vos entrás delante de Él, cuando vos le dejas tu carga, cuando vos orás, Dios pone amor por tus enemigos. Y realmente esas personas que hoy día te pueden haber hecho la traición más grande o el daño más grande, si hoy necesitasen algo, ahí estaremos dispuestos a hacerlo con la misma solicitud que estuvimos en algún momento. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Y porque entendemos que tenemos que hacer esto. Porque ¿cuál es el desafío? No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué feo y qué doloroso que es ver cristianos vencidos por lo malo, ¿no? Qué doloroso es ver cómo de repente hay cristianos que los vence el mal, que les gana la pulseada, ¿no? El mal, y se convierten en eso mismo que ellos condenan. Y se convierten a ese mal que ellos mismos, de que ellos mismos se han quejado. Nuestra función está en vencer con el bien el mal. Este es el gran desafío de la vida cristiana. Que el carácter de Cristo prevalezca por encima de toda situación y que nada nos mueva del lugar donde estamos. Bueno, hermanos, esto ha sido nuestro estudio de hoy.
Queremos invitarte, no sé si dónde nos estarás viendo, si a través de Facebook o a través de YouTube, si es a través de nuestras redes sociales, allí suscríbete a través de nuestro canal de YouTube. Si estás a través de Facebook también poné me gusta, seguí nuestras páginas, compartí este video. La verdad que el hecho de poderlo compartir también nos ayuda a divulgar esta palabra de Dios, y si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, seguro lo va a ser sobre la vida de los demás. Déjame terminar con una oración. Parece que es muy importante que podamos traer delante de la presencia de Dios esta enseñanza, este tiempo que hemos compartido. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, por la enseñanza y el desafío que representa para nuestras vidas hoy. Señor, comprender que tenemos que ser un sacrificio vivo, santo, agradable delante de tus ojos. El hecho de entender que hay un desafío de no adaptarnos a este mundo, sino de ser transformados por tu poder. Este desafío constante que tenemos, Señor, de amar, de ser conscientes de que somos parte de un cuerpo, Señor, y poder bendecir a otros con nuestra vida. Bendice a todos aquellos que han escuchado este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo termine de completar y de revelar y de confirmar esta verdad en sus corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo video.